entonces tú eres la mano derecha del director. Y es importantísimo que tú sepas narrar, tú como director de fotografía. Muy buenas tardes. Gracias, Esteban, por la oportunidad de estar en el canal. Bienvenido. Gracias, al contrario, es un honor. Hombre, yo sí quisiera poder recapitular un poco de toda su trayectoria en la dirección de fotografía, de todo lo que ha hecho en documentales, pero quisiera comenzar con Soba. Soba fue algo que sorprendió a muchos. Es un largometraje pues, que es dirigida por Alan Cotton. Ujú. Me gustaría saber sobre el desempeño de cómo fue su debut hasta poder llegar a grandes pues exponentes como Sofía. Sabemos de que también está la perdición de los hombres. Entonces, ¿cómo es poder desprender de su debut y poder experimentar un poco el proceso, la evolución de su arte? Qué interesante que toques Soba, porque es una película de la que nadie habla, ni yo. Hace muchos años ya la hicimos. Y estaba yo, bueno, estábamos todos, Alan y Alizarin Ducolom y yo, estábamos saliendo de la escuela y nos unimos. Erika Grediaga también ah, estábamos todos ahí haciendo un trabajo eh, post-escolar, ¿cómo se dice? Independiente, totalmente, e incluso experimental. Es una película bastante experimental que eh, la hicimos en blanco y negro. Me acuerdo que Gabriel Figueroa Flores, el hijo de don Gabriel Figueroa, me prestó los filtros que usaba don Gabriel Figueroa para fotografiar en blanco y negro. Y esos son los que usamos y el resultado fue fantástico. Ah, es una película que hicimos con 20,000 pies de material, la hicimos básicamente casi uno a uno. No teníamos, era así, de veras, tenía que ser una cosa muy grave para hacer una toma dos. Y fue muy interesante. El resultado es una película que gustó mucho en Europa. Incluso estaba yéndose a Cannes, a una cierta mirada. Sin embargo, Alan la había estrenado antes en un festival en algún país, no recuerdo exactamente si Hungría o cuál fue, pero ya se había estrenado en un festival y entonces, a pesar de que ya la habían aceptado en una cierta mirada en Cannes, pues la descalificaron porque ya se había estrenado. Hay varios directores de fotografía que mencionan algunas producciones, pero Soba como que llegó este es en la Ciudad de México, es la historia de Justina. Sabemos de que este tipo de historias, por ejemplo, para que son de familia, de funcionarios, y todo, es algo que siempre dan mucho de qué hablar. Además de que yo me acuerdo que fue que ganó, si no estoy mal, el Tanning Black. Eso fue hace muchísimo Sí, tiempo. correcto. Pero no, o sea, no solo Soba, felicitaciones por Sofía, la perdición de los hombres, pero también quiero hablarles sobre el último evangelio. Hombre, Wow. eh, en- Oye, tú sí de veras te quiero felicitar porque hiciste la tarea. O sea, sí conoces mi trabajo bastante bien. Solamente me gustaría cerrar con Soba, o bueno, más que Soba, una cosa que fue muy interesante fue que Soba me dio el camino para después hacer la predicción de los hombres. Ya con Arturo Ripstein, que como supongo que sabes, ganó San Sebastián y demás, y fue otra película muy experimental que hicimos en 8 días, toda la película. Entonces, me dejó un bagaje, una seguridad para filmar Soba, además de que las dos son en blanco y negro. Claro que la predicción la hicimos en video, ¿no? Esta la hicimos en PAL a 25 cuadros, pero
fue como una cosa me llevó a otra, vas uniendo los puntos y fue muy interesante, y cómo me dejó toda esta preparación para después poder trabajar con Ripstein y hacer esta película, que es de mis películas favoritas también. Y Eso ahora sí, si quieres, las pasamos a El último evangelio. mm, El último evangelio es una película que yo me da tanta tristeza que no se haya estrenado nunca propiamente. ujú, Eh, es una película, es una película con una conciencia de lo que es, el amor entre los seres humanos, de lo que es de verdad amar a tu prójimo, y eso es sin ser cursi en lo absoluto, le pega fuerte a la institución católica, pero yo me atrevería a decir que es una película con un mensaje, pues, no sabría si decir que es un mensaje católico como tal, pero sí es un mensaje de amor y de tolerancia y de comprensión entre todos los seres humanos, y eso me gusta mucho de esa película. Fue una película que filmamos en Super 16 y fue un rodaje muy gozoso, muy, muy divertido con Juan Carlos Valdivia. Y pues no sé, ¿qué más quieres que te cuente de esa peli, no? Pero lamento muchísimo que no, que nunca, pues creo que tuvo que ver como esto, ¿no? Como que se metían tanto con las instituciones eclesiásticas que la pararon y la guardaron. Eh, pero es una película y muy bonita película, muy interesante. bueno, te comento un caso así para ahondar en resumen. No solo a esta película, hay muchas películas que por tocar temas de la iglesia, por tocar temas sobre la fe, tienden a archivarlas. Entonces, yo sé que no, no debes disculparte porque no tuviste la culpa. De pronto no tuvieron la culpa ni Loctrin, ni Petrasanta, ni siquiera Yuri, Bilbatúa, que son las producciones, las compañías que distribuyen en todo, pero yo digo sí que soy sincero, el abarcar la historia de un profeta, que hablamos sobre, no sé, me recordó a la historia de Elías, con todo esto de la profecía y todo eso, pero también la falta de fe. Entonces, eso fue lo que desencadenó eso. Hubo algunas veces que yo hice también cosas sobre religión y eso, y pues me las reservaron. Entonces, sí, yo sé lo que se siente no poder mostrar el último ángel y no decir esa última cita. Además de que fue algo, pues, que le felicito a Valdivia, porque eso en el 2008 el cine en México era totalmente diferente y eso era Sí, señor. como un baldado de agua fría. Bueno, aparte de eso está también Cielo. Cielo, que es de Gerardo, si no estoy mal, Gerardo Tort. Ujú. Hay algo que sí te quiero preguntar. Esta historia siempre me ha parecido interesante porque los actores, no sé, pienso yo de que a todos les vi mucho potencial, pero creo que por alguna razón o por otro motivo, esta, esta historia como trató como de redimir a cada uno de todos estos actores, actrices, personajes, por ejemplo, Gaitán, una diva completamente. Que era una niñita. Sí, Giovanna Zacarías, si no estoy mal, que también actuó. O sea, son mucha gente, muchas actrices profesionales. Arcelia, si no estoy mal. Yo lo que quiero saber de Cielo es por qué Cielo es la representación de que la supervivencia y la familia no es todo ahí. Cielo es una película que habla de la enorme eh, desventaja que tienen las mujeres en México por ser mujeres. Eso es lo que vale muchísimo la pena de esa película. Y eso es lo que es tan importante. Tanto con una niña tan chiquita como ella, como con las demás adultas y además en situaciones de barrio bastante agrestes donde eh, la cantidad, la densidad de población es muy alta y eso genera necesariamente mucho mayor roce
social entre todos ellos, que además no tienen ningún tipo de escapatoria, ¿no? De ese lugar en el que viven. Y entonces eso es lo que me gusta de esa película. Y además de haber conocido a Paulina, que pues fue la primera vez que trabajamos y la quiero muchísimo, ¿no? Es una actriz fantástica y una gran amiga. Y además, no solo pues esta producción y fue un gran recuerdo, sino también está ADN. ADN es la representación de cómo el amor puede, o sea, dicen que el amor es algo imperfecto porque, como dicen, cuando son una pareja de esposos tratan de poder apoyarse en las buenas y en las malas hasta que le sale un hijo que la verdad por alguna razón tiene que hacerse una prueba de ADN. No sé, esto es una historia muy loca, pero yo quiero preguntarte sobre cuál es tu representación del amor en el cine que tú realizas en la dirección de fotografía. Aparte de ADN, la pregunta que me haces es una pregunta que no tiene una sola respuesta. eh, porque el amor tiene muchas aristas, tiene muchos caminos y tú puedes abordar el tema del amor desde muy diversos puntos de vista y acercamientos estéticos. Cada película es totalmente diferente y cada película tiene una serie de situaciones, requerimientos, puntos de vista que van a definir mucho cómo nos vamos a acercar. Acuérdate que al final filmar una película o hacer cualquier proyecto audiovisual es un arte en colaboración. Entonces yo puedo proponer cómo realizar una película de una manera o de otra manera, pero hay necesidades comerciales o imposiciones comerciales. Puede haber, no necesariamente hay, pero puede que las haya. Está también el punto de vista del director. Entonces, siempre va a haber una colaboración y siempre nos vamos a ir acercando a algo para llegar juntos a un resultado. Y entonces el amor en ADN no tiene nada que ver con el amor en La Virgen de la Lujuria, por ejemplo, ¿no? Son dos maneras de hablar de amor totalmente diferentes y con dos acercamientos estéticos diametralmente diferentes, ¿no? No, muy buena respuesta, te lo agradezco también, no solo por corregirme, sino también cuando hablaste del amor, hablaste de pues, la lujuria, se me hizo recordar también a Deseo. O sea, Deseo fueron unas 8 historias cortas sobre seducción, sobre entrega, sobre algo, sí, como ese deseo no correspondido. Pero, hombre, sí me gustaría saber sobre esta producción, es el poder retratar un poco como no solo el erotismo, no como algo vulgar, sino como un arte estético y también de que a veces la gente no suele recibir este tipo de historia, sino por eso ustedes como ¿cómo puedo decir la palabra? La endulzaron con el humor y eso hizo entender un poco el concepto, todo. ¿Qué significa para usted esta producción de Deseo? Y también que me hables sobre la experiencia de Así es la suerte. Yo sé que es una producción que te tiene mucho cariño. A mi modo de ver, cuando hay mal gusto, deja de ser erotismo. Cuando deja de ser elegante, cuando deja de ser una aproximación estética que va más allá de solamente mostrar pornografía, entonces cambia la cosa. El erotismo tiene que ver con cómo voy yo a representar desde un punto de vista determinado la sexualidad de alguna manera, ¿no? Tanto los cuerpos desnudos como como actos sexuales o como otro tipo de metáforas que tienen que ver con esto que es el erotismo. Yo Deseo es una película que tiene mucho erotismo y no tiene desnudos.
eso es algo muy interesante de la película, ah, porque en efecto juega mucho con muchas situaciones psicológicas y la sexualidad, ¿no? Como dominación, como apego, como amor, como ingenuidad. Todo este tipo de situaciones que te van a acabar llevando a una relación sexual o a una relación íntima donde tú, a partir de diferentes motivaciones, vas a acabar en esta situación íntima, pero vas a acabar a veces bien y a veces no tan bien, ¿no? Y esto es lo que tiene esta película, que es un juego psicológico que, que termina pues bueno, no te cuento cómo termina, pero que va mucho más allá de la sexualidad o del erotismo. Fue un placer filmarla. Antonio Zavala es un director que tiene un gusto estético, un gusto fotográfico muy especial. No solamente eso, sino también tiene una capacidad de previsualizar sus imágenes y incluso ya sabía qué música poner. Entonces, fue muy bonito trabajar con él porque pues yo como fotógrafo, pues era un placer, ¿no? Cada encuadre, cada cosa la poníamos y lo disfrutábamos y tal. Y debo decirte que tuvimos un día de 60, bueno, un día de 30 y tantas horas que teníamos que dejar la locación, teníamos que irnos ya y teníamos que terminar en la casa. Entonces, hasta que acabamos y pasaron 34 horas, algo así, sin parar, e hicimos 60 planos, que eso es una locura, es 4 veces más de lo que normalmente, o más, ¿no? O sea, es una locura con una sola cámara. Estuvimos trabajando a una velocidad y a una cosa es que ya no, ya solamente, o sea, vamos, nos dejábamos ir con confianza y con intuición, pero a veces ya no pensábamos mucho, ya no teníamos tiempo, era lo que sigue acá, 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 acá. Y bueno, el resultado es muy bonito, es una película de la que yo estoy muy orgulloso, me gusta mucho. Sí. Y en el de Así es la suerte. Con Así es la suerte, ese es un guión que adapta a mi hermano, Juan Carlos de Yaca, que es director y que pues es otro director con el que yo disfruto muchísimo trabajar. También tiene un acercamiento estético muy especial. Él, por ejemplo, es un director que le gusta mucho mover la cámara, ¿no? Y que la cámara juegue, esté jugando, y sea casi un protagonista, esté acercándose, alejándose, y la composición va más allá de el cuadro, sino es la composición y lo que estoy diciendo al moverla de determinada manera. Es siempre un reto y un placer trabajar con él. Y así es la suerte. Fue esta adaptación que hizo Juan Carlos a partir de una película que se había hecho en Argentina, eh, que es, pero es en realidad lo que hace Juan Carlos es que termina hablando del perdón. Es una película que trata del perdón. Y es una película que me conmueve mucho todavía, porque son dos hermanos perdón, son dos primos que son muy, muy diferentes entre ellos y ¿qué estoy diciendo? Es que la estoy confundiendo con la otra, son dos hermanos y son muy diferentes, pero que tienen que atender situaciones del papá. Y para lograrlo, no se dan cuenta que lo que verdaderamente tienen que lograr es poderlo perdonar. Y cuando lo logran perdonar, entonces, bueno, ya no les cuento más. Pero es una película con mucho, mucho corazón, muy bonita estéticamente y muy linda película.
como de desarrollo de personajes. No, y no solo eso, también pues que su hermano es muy buen director y también gracias a la producción de Ana Rosa, sabemos de que Ana Rosa es la de Deseo, de Cartón, Si las paredes hablaran, esa es una muy buena porque pues me pareció increíble, no solo por el reparto como Kuno Becker, Joaquín Cosio, sino también por la historia tan, no sé, como tan política y social que vive María y Javier. Eso es algo que sí, la verdad, pues yo le felicito porque no es fácil retratar sobre política, pero sí, yo felicito también el trabajo de ustedes, tuyo más que todo, por estar en Canon. Felicidad al límite. Entonces es algo que sí pudiste manejar ese melodrama que sufre Mariana, Julián, todos ellos sobre no solo la intimidad de conocerse uno mismo, qué tan dispuesto está uno a llegar. Yo lo que quiero saber es cuál es tu concepto sobre el poder reflejar no solo en el cine, en política, eh, intimidad sobre las parejas, sino también el poder superarse. Bueno, estas producciones, estoy hablando un poco de todo, pero tu, re- tu respuesta solo. ¿Qué quieres decir con poder superarse? Superar en el sentido de que la historia da un giro inesperado para la persona y que la persona pues lo recibe como algo que uno aprende. Estás hablando de canon. Sí, Ok. canon. Bueno, otra vez tocaste muchos temas así de un jalón. Las paredes hablan es un texto, el guión surge de un libro de Carmen Bollosa que es fantástico, y bueno, Carmen que es, o sea, esto de lo que hablas como de la sutileza política, ¿no? La belleza de cómo los amantes pueden estar y reencontrarse a lo largo de los siglos. La historia es preciosa y visualmente también, otra vez, Antonio Zavala, hicimos un trabajo muy bonito, muy interesante. Fue un proyecto bastante ambicioso a una coproducción también con Estados Unidos y, y fueron, o sea, crear tres estéticas diferentes para cada uno de los siglos. Esto es, la pareja se conoce justo cuando está a punto de estallar la guerra de independencia en México y luego se van a reencontrar eh, como otra pareja 100 años después en la misma casa durante la época de la revolución y después se van a encontrar en una época actual que es cuando se cumplen 100 años de la revolución y 200 de la independencia y todo es en la misma casa, la casa es la que cuenta la historia. Entonces tiene tres acercamientos estéticos muy diferentes. La cámara tenía así un paquete de filtros, de colores y de difusiones y demás. Y entonces de repente decíamos, ok, ahora vamos a las escenas del 2010 en ese entonces, salían los filtros y entraban el otro paquete de filtros y nos íbamos acercando también en el tipo de cámara que hacíamos, tanto con un siglo como con el otro, con el otro. Entonces fue un reto fantástico a nivel creativo y con un director muy cuidadoso del ámbito visual como lo es Antonio. Fue muy placentero y claro, con Ana Ro detrás, que es una mujer sabia de la vida, ¿no? Aparte del cine, pero aparte de la vida. Entonces es un placer, ha sido un placer cada vez que he tenido el honor de colaborar con ella. Y de ahí, si quieres, vamos a Canon. Canon es una película que hice con Mauricio Wallerstein, que era un ser maravilloso, es una de las personas que yo más he querido en la vida y que ya se nos fue y me duele, me conmueve, me conmueve mucho todavía hablar de él, pero es un director de actores
que me dio muchísima libertad para jugar. Confió 100% en mí y entonces, yo trabajé con mucha libertad. Todos los flashbacks, de la película donde desarrollé una cosa como si fueran sueños lejanos y difusos que entran y salen. Entonces puse difusiones muy intensas con luces que pegaban o que metían flare o que pegaban en superficies y eso quemaba la imagen porque yo quería hablar de al hablar de los flashbacks, lo que yo quería era trabajar esta memoria que tenemos de esos eventos importantes de nuestra vida que con el tiempo se empiezan como a ir, como a ser difusos, como tal. Y eso fue lo que me llevó a hacer esta parte, ¿no? Esa es una película de amor, de amor y desamor. Yo creo que hay una parte de esta película que podría estar incluso adelantada a cierto momento cuando la hicimos. Y, y bueno, también un texto, si no recuerdo mal, de Reyes Heroles. No, sí, creo que sí. Y entonces todo se dio muy bien. Es una película interesante que no le ha ido nada mal, ¿eh? Esa película ni de crítica ni de público en general no le ha ido mal. Cuando mencionaste a Carmen Bullosa, si no estoy mal, me hace Sí, acordar a El fantasma y el poeta. Qué librazo. Bueno, solo me acuerdo pues de ese claro. libro. No he podido tener la oportunidad de leer más, pero sí, recuerdo mucho El fantasma y el poeta. Aparte de eso, yo te quiero felicitar porque también has contribuido en documentales. Hombre, no sé Gracias. si decirte esta palabra, pero tú eres muy afortunado, no solo por haber trabajado por Weinstein, sino también en poder, va de la mano con Arturo Argisten. O sea, para mí Arturo Argisten, el cine, él es increíble. O sea, es increíble, no solo por los héroes y el tiempo, es algo que me causó mucha curiosidad la historia de este documental, porque hablar sobre la historia el poder retratar un poco sobre lo que se vive en la cárcel de Lecumberri. Eso es algo que la verdad yo digo, eso es mi jodido respeto hablar sobre eso, porque para mí, yo conocí un poco la historia, no solo por todo esto, sino, no sé, o sea, todos hablan de la historia negra, todos hablan del arte neoclásico. Yo lo que quiero saber, ¿qué anécdotas se vivió grabando este documental? Y que me cuentes un poco sobre haber trabajado con Listerman. Bueno, ese documental surge a partir de que Arturo se encuentra a uno de los personajes del documental previo de Lecumberri. Esto es, 20 años antes, Arturo Ripstein había hecho el documental de Lecumberri, cuando Lecumberri Ujú. todavía estaba activo, digamos, o abierto como cárcel. Y tenía presos políticos. Entre varios de los que entrevista a estos 4 presos políticos de izquierda, totalmente de izquierda, y fue interesante ver cómo cuando se los encuentra y recupera la relación con ellos, y empezamos a hacer entrevistas con cada uno de ellos, cómo cambiaron. O sea, ya obviamente ya están libres, pero tienen una manera de ver la sociedad, la política, las situaciones igualitarias, ser de izquierda o ser de derecha, que no tiene nada que ver con lo que decían 20 años antes. Arturo decía que era una película que se trataba del desencanto. Ujú. Yo tuve mis diferencias políticas con él, eso fue divertido, fue interesante,
porque sí, llegamos a hablar, no te diría que a chocar, pero sí como a decir: "Oye, pero, ¿no? ¿De verdad esto te parece así, te parece asado?". Y en privado, ¿no? Él y yo. Y fue interesante tener estas pláticas con él también. Am, y en general, mira, trabajar con Ripstein es espectacular en el sentido de que él, me acuerdo mucho que cuando hablaba de hacer, planos secuencias, él decía: "Encontré mi voz", ¿no? Esa es su manera, esa es su manera de expresarse. Y trabajar con él en ese sentido es, sin duda, un reto sumamente especial. Es un tipo preciso, conciso, no llega a improvisar nada. Me acuerdo que una vez, Wow. durante la Virgen de la Lujuria, o sea, terminando el día, le dije: "¿Qué onda? Vamos a echar unos tacos, vamos a cenar algo, no sé qué". Tengo que irme a hacer tarea. No, unos tacos y ya, no. Gracias, tú vete a casa, yo, ve tú con todo lo que tú quieras. Pero yo tengo que hacer mi tarea para mañana, ¿no? Y, por ejemplo, la secuencia, la película inicia con una especie de obertura, que está hecha a corte. Curiosamente, fue la primera vez después de muchísimos años que Arturo filmaba a cortes. Y luego ya cuando realmente inicia la historia como tal, es un plano secuencia que dura 14 minutos y cacho. Que es muchísimo, ¿no? Para un plano secuencia, muchísimo. Ah, Todo esto está hecho en foro. El 80% de la película estaba hecha en foro y cuando llegó a plantearnos a dónde iba cada cosa, ¿no? Llegamos con el viewfinder, con los actores, y entonces y les iba diciendo, párense aquí, párense acá, no sé qué, y entonces el dolista que acababa de llegar de hacer el Titanic, este dolista, llegó con nosotros bajándose del avión de hacer el Titanic, y el dolista ponía uno, ¿no? El maestro Covarrubias, que hay que darle crédito, un querido amigo. Y entonces se movía y se movía para acá, ¿no? Y tal, y entonces me daba el siguiente lente, y mi asistente apuntaba el lente, y el dolista en el piso ponía dos, y así lo fuimos haciendo. Solamente ese planteamiento con actores duró casi 2 horas. Ahora párense acá, pero no porque él dudara, simplemente porque era tal precisión, ¿no? Que fuimos poniéndolo aquí, ahora acá, ahora acá, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Hicimos el planteamiento completo. Él, Ripstein, de memoria, me fue diciendo aquí, 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 hasta que llegamos a la última posición de cámara, y ahí me dice: "Esta es la última, aquí se van, ustedes se van, los ve irse", y el dolista pone 39 Wow. posiciones del dolly, y entonces él lo ve, abre su libreta y me muestra 39. Esa es su manera de trabajar, es de esa precisión y de esa disciplina. Estamos hablando un poco de todo, creo que hemos hablado sobre producciones importantes, pero hay algo que me inquieta muchísimo. Hay muchos documentalistas que siempre me han preguntado: "John, yo no le perdono si usted no le habla a Esteban sobre Dios es mi copiloto, la de Jenny ¡Guau! Rodríguez". Y yo como que, mira, voy a preguntarle, pero Ah, vamos a ser sinceros, es algo raro de verse, porque, mire, hay documentalistas que tratan de buscar, ¿sí?, esta historia y es muy difícil. sí, sí, sí. Sí, claro, Creo que la porque, podría conseguir, o sea, si le escribimos a Philip, ay, men, que la podríamos conseguir, sí, claro que de sí. bueno, pondrá más a mi pregunta, pero quiero un poco resumir todo lo que, no sé, esta historia es algo sobre muy alocada, porque primero hay documentalistas que dicen el, de que se retrata el arte del multiculturalismo muy bien, porque trata de la identidad de uno mismo. Pues ya sabe la historia de Manuel Ocampo, ese, pues,
arte que hace el pintor y todo, pero es que hay algo que sí me parece muy, 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 muy interesante pues saber es primero cómo es poder retratar algo que una vez que Philly haya podido grabar todo, haya sido estrenado en Cuba fue muy bien recibida y también en Los Ángeles. Yo te quiero preguntar sobre por qué esta producción de documental es tan, es como tan, ¿cómo es la palabra? Como tan difícil de digerir para los documentalistas. ¿Qué tiene de especial el poder hablar de esta? No sé, qué buena pregunta, pero esa pregúntaselo a los documentalistas, que no la puedan digerir. No sabría yo. Te confieso que es una película bueno, ya ni me acordaba, ¿no? O sea, ahorita que me dijiste, me diste un regalo, pero este, es una película que me gustaría volver a ver. De hecho, sí le voy a escribir a Felipe Sí, por favor. y le pediré dos películas, te voy a dar una. Pero ya no la recuerdo mucho porque tiene más de 20 años que no la veo. 99, sí. Este, ¿Qué pasa? ¿Quién es Manuel Ocampo? ¿No? O sea, ¿qué tipo de artista es? Es un jodedor, es un artista que le gusta cuestionar y le gusta confrontar y le gusta ponerte incómodo. Esa es parte de su estilo, ¿no? Buscar crear, busca despertarte tu conciencia a partir de emberrarte la mierda en la cara. Que cuando lo conoces es increíble, ¿no? Es un filipino chaparrito, así, buena onda, súper amable, súper lindo, todo, o sea, no coincide el personaje con la obra. Sin embargo, es un cuate, con un talento extraordinario. Y entonces, esta película surge a partir de la iniciativa de Philip y convencer a hijo, se me fue su nombre ahora, pero es convencer a este coleccionista de arte, ahorita me acuerdo, que es un coleccionista de arte de los más importantes del mundo, de arte moderno. Y él fue el creador de Alf, no sé si ubicas Alf, el muñeco, la serie de tele del muñeco extraterrestre, que era una comedia. Ay. No, yo creo que tenemos brecha generacional tú y yo, Eh, pero eh, Francois Pinal. no. No. Ay, Dios mío, y es raro que se me olvide, pero este, Tom Patchett. Mm, Tom Patchett es el coleccionista y él crea Alf, que es una comedia de televisión, una serie de televisión exitosísima en los 80s, 90s y demás, exitosísima. Y él se vuelve recontra supermillonario y hace una galería que está no sé si siga en Santa Mónica, y hace esta película extraordinaria, ¿no? A partir de que él le parece que este personaje filipino es verdaderamente de los más interesantes artistas de ese momento. Estamos hablando de los años del 2000, 1999. Y entonces, pues es una película de muy bajo presupuesto que vamos a hacer básicamente Philip, un sonidista y yo. También la hicimos en Super 16 y pues yo iba, ¿no? Con las latas, ¿no? Con mi changing bag para cambiar materiales, con mis tres luces y el de sonido pues también ponía él el micrófono y él ajustaba y él no sé qué. Y Philip era el productor y era el director y y así fuimos a España, fuimos a Los Ángeles, fuimos a Nueva York, estuvimos en México y a Los Ángeles varias veces. Entonces, fue maravilloso, ¿no? Esta oportunidad de recorrer todos estos y filmar en todos estos países, en todas estas ciudades. Ah, y además, para mí fue interesantísimo
embarrarme de lo que era el mundo del arte moderno en ese momento, ¿no? Mira, algo que sí te digo yo es que no, no recordaba a Tom Pache, pero aparte de Almen, hay algo que sí yo, ay, men, o sea, la historia de Tom Pache es algo muy indescriptible porque Buffalo Bill es una de las producciones también grandísimas de él, UT Academy, Open al Night, o sea, todas ellas, y hubo, por ejemplo, yo te digo que hay foros de cine, unos dicen, es que me de siempre los documentalistas van de la mano también con los que hacen cine, normal y todo, pero dicen de que a veces hay sus indiferencias, pero es que siempre se unen es cuando hablan sobre un personaje en específico. Por ejemplo, en Manuel Ocampo hubo un comentario que sí te digo, eso lo vi como en Quora hace muchísimo tiempo, que dice, no, es que Manuel Ocampo retrata una pintura indescriptible. Entonces uno dice, no, se me hace recordar a Polo. Entonces uno le respondió con insulto, no menciones a Polo acá porque no tiene nada en comparación con Manuel. O sea, eso es algo que yo digo, desde ahí no, o sea, desde ahí yo digo es que siempre para todos los gustos hay. No sé qué opina al respecto sobre él. No, en efecto no tiene nada que ver, ¿no? Ah, sí, claro. Todo lo que es abstracto, este, con una serie de conceptos matemáticos, de fractales y demás, que no, pero nada más, Manuel Ocampo es figurativo, arte moderno, pero sí es figurativo. Entonces ya ahí ya estás en dos mundos que no tienen nada que ver el uno con el Sí. otro. Ujú. Y siempre, sí, siempre es un, como decía, no, no siempre es un goce, sino el poder ver los comentarios que se discuten. Yo, bueno, que discutan, pero lo importante es eso, que se mantenga vivo en esta producción. Por favor, dígale a Felipe de eso para que No, tú lo recuerdes. lo comparaban más con Basquiat, que acababa, bueno, tenía unos años de haber muerto, pero lo comparaban más con Basquiat que nada, más que nada. Dentro de la diferencia cultural de un filipino con un neoyorquino, ¿no? Que son totalmente distintos. Bueno, si hablamos de La Basquiat, técnica, sí. ya si hablamos de Basquiat, y Dios mío, con solo ver el retrato de Warger, se me quitan las ganas de poder preguntar los precios. Yo solo diré eso. Eso es algo muy bueno. Pero, mira, Esteban, algo que sí siempre es bueno sacar de estas entrevistas es que la gente no solo se nutre un poco del poder conocer sus producciones, pero bueno, hablemos sobre telenovelas de ficción. Algo que sí te digo, que sí me pareció interesante porque hay, está, bueno, Manolo Cardona y está también, pues, grandes personajes, Dolores, Saúl y Ana, sobre gitanas. Ujú. Gitanas, para mí, yo digo, mira, no, desde mi concepto, yo no he visto tanto apogeo en Colombia que se haya visto gitana, pero sí iba muchísimo en México y muchísimo aparte en Chile, en Argentina, porque se veía. Y pues yo lo que te digo sobre qué recuerdo bonito te trae el poder, pues saber la historia de Salomé, Rafael, Jovanka, bueno, todos ellos. Yo creo que si la hiciéramos en esta época dirían que es una serie, Ujú. no una telenovela, ¿no? Que ahora son como una mezcla extraña, pero por el tipo de guiones, por la manera en la que la realizamos junto con Jorge Fons, que fue el director de la telenovela, se parecía mucho más a una serie que a una telenovela. Es bueno, de muy buen presupuesto esta, esta telenovela. Para empezar, teniendo a Jorge Fons, ¿no? Haciéndola, fue increíble trabajar con Jorge. Prácticamente un año estuvimos grabando. Y entonces Argos consiguió un backlot que estaba cerca de la carretera, de la caseta que da a Querétaro, en México. Un lugar muy grande, varias hectáreas, y en un descampado me llevaron ahí y me dieron el plano del pueblo entero, en plano, y me dijeron, ok, ¿cómo lo orientamos?
¿Dónde quieres la iglesia? ¿Dónde quieres el centro de la plaza? ¿Dónde quieres el palacio municipal? ¿Dónde quieres el bar? O sea, ¿cómo lo acomodamos tomando en cuenta el sol y tal y tal y tal? Y una vez que yo decidí cómo íbamos a orientar el pueblo entero, entraron y metieron línea subterránea tanto para cámaras como para iluminación. Entonces, yo fui decidiendo, eso fue lo que sigue, ¿no? Yo dije, ¿dónde necesitábamos tener conexiones, ¿no? Como para la luz, tanto como para las cámaras, y fuimos definiendo en lugares estratégicos, de tal manera que cuando llegábamos a grabar ahí, llegaba la planta y se conectaban ahí así, tic, y se prendía el pueblo entero. Y tal cual, las cámaras se las llevaban para allá y conectaban ¿no? A centros de conexión que tenían ahí nada más. Entonces el pueblo era muy grande, pero ellos ponían un cable muy corto y rápidamente teníamos imagen. Ese tipo de cosas, aparte de eso fue por un lado el pueblo de los pescadores, pero el pueblo gitano era una belleza, porque además el arte de Carlos Herrera, el director de arte, se superlució, ¿no? Entonces hicimos un trabajo extraordinario, la verdad, extraordinario. Pues es un trabajo del que yo me siento muy, muy orgulloso. Y el casting pues era una locura, ¿no? De actorzazos y actrizazas y demás. Entonces, la verdad es que sí lo disfrutamos mucho. Bueno, antes de poder culminar con mis dos preguntas, yo te quiero, bueno, esta es la antepenúltima. Hay algo que sí te admiro porque yo admirado mucho lo que hace Manolo Cardona en todo lo que es de las telenovelas. O sea, alguien que me diga, mire, es que Manolo Cardona ya perdió la esencia, mire, le mento la madre. O sea, le mento la madre. Yo le digo, mire, si usted no ha visto Gitana, véase el Ladrón de Corazones. Eso es algo que es muy bonito de recordar. Hombre, ¿cómo es su experiencia con, bueno, en poder no solo con la producción, en entender que es una de las producciones del 2003 más bonitas y que más... Es que en el 2000 las telenovelas, mis respetos, son las que Es más que también era una serie, sí, Ladrón de Corazones. es que más las tías y las abuelas son las que más repetían y uno veía. Entonces, recordar eso. Entonces, no sé, ¿cómo es esa experiencia? A mí lo único que no me gusta de Ladrón de Corazones es el título. ¿No? También fue un remake de una telenovela argentina que se llamó Poliladrón, Ah, pues la verdad, que me parecía mucho sí. más interesante un título por ahí, a mí, ¿no? Claro que yo no sé de marketing y de esas cosas. Esa la hicimos antes con Manolo, que también Manolo estuvo en Gitanas. Es un chingón, Manolo es un chingón, además es un tipazo. Uy, sí, ¿no? Tengo tiempo de no verlo, pero es un buen amigo, pues, ¿no? Ah, y disfruté mucho trabajar con él y es súper profesional y súper buen actor. Este, en esta serie era otra cosa, a diferencia de Gitanas, que era de época, sin ser de época, sin decir estrictamente hablando, vamos a estar en 1940, todo era viejito, todo el vestuario, los peinados, bueno, las gitanas ya de gitanas, pero la gente del pueblo, todo estaba divinamente hecho. Antes que eso hicimos Ladrón de Corazones, que es modernísima, ¿no? En todos sentidos. Ese fue donde yo verdaderamente me gradué como fotógrafo de efectos especiales. Porque qué bárbaro, ¿no? Eran eventos tras eventos, tras eventos, ¿no? Volcar coches, quemar coches, hacer explosiones, hacer 3D, hacer green screens, nos la pasamos con uno y con otro y con otro, divertidísimo, ¿no? Me acuerdo que hubo uno de los eventos más grandes que hicimos,
Manolo está esperando a los malos, se supone que les va a dar un dinero y se encuentran adentro de un camión de pasajeros, un camión abandonado, como en un yonque, como en un lugar de estos de coches que tienen, Ujú. que venden piezas, ya le llamamos en México deshuesadero, ¿no? Entonces, en este lugar, él está adentro, los está esperando y está al lado de un bote. Y cuando entran ellos, no, pues ¿dónde están? ¿Dónde está el otro? No sé qué, pues aquí está el dinero. Y muestra el fajo de billetes y les prende fuego y lo tira en el barril. Se supone que el barril tiene pólvora. Y entonces sale corriendo, ahí ya sale corriendo el doble. Y aquello brinca un coche y en ese momento explota aquello, pero Cosa seria. explota. Y Chovy, que era el director de efectos especiales en ese proyecto, había puesto un camión todos camiones abandonados, repartidores de agua, 5 camiones, uno encima de otro, encima de otro, encima de otro, lleno de explosivos, con una cuerda, agarrado, literal, con una cuerda, trabajó el contrapeso exacto para tenerlo así, y un cuate así, con una cordita. Y en el momento en que le dieron el cue, ¡fuc! Y se cae eso y explotando. ¡Puf! No, no sabes qué locura, pero y uno tras otro, esta fue un proyecto que hice con Walter Doener, el de director, que fue el primer proyecto que trabajamos y de ahí en adelante trabajamos muchísimo y nos hemos vuelto también muy buenos amigos. En general, yo me quedo siendo muy buen amigo de los directores con los que trabajo. Qué felicidad poder escuchar eso. Además, por último, mi última pregunta es sobre Aprende a mirar. ¿Cuál es tu visión y tu filosofía sobre Aprende a mirar? ¿Qué puedes esperar dentro de 5 o 10 años que suceda? Mira, Aprende a mirar fue una iniciativa mía que desarrollé en la pandemia, ah, en esos momentos de, bueno, ¿no? Que ahora sí que cómo me mantengo ocupado y qué hago, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Y siempre, digo, yo he sido maestro en el CUEC, en el CCC, en San Antonio de los Baños, en varias, ¿no? He dado cursos en la Ibero, en el TEC, o pláticas y demás, ¿no? Y es algo que para mí es muy importante, y es algo en lo que creo eh, verdaderamente, que es compartir lo que uno va aprendiendo, ¿no? Yo siempre he dicho que es como si fuera energía, ¿no? Lo que uno aprende y entonces, si tú te lo quedas y no lo compartes y no se lo das a nadie más, la energía se muere ahí. Y entonces ya no fluye igual, ya no fluye bonito a que si tú estás constantemente queriendo aprender y constantemente queriéndolo compartir. Aprende a mirar es esta iniciativa mía de enseñar a la gente eh, sobre fotografía y es abierto a tanto para fotógrafos de foto fija como para gente de audiovisual. Trabajo mucho, para mí es muy importante hablar de encuadres, porque si tú te pones a pensar lo que estamos haciendo, especialmente en los proyectos audiovisuales, pues es contar historias. Contar historias de una manera o de otra, estás contando cuentos y los cuentos se cuentan con una técnica narrativa. No es la misma técnica que la lingüística, pero sí podemos hacer un parangón entre las dos, donde una secuencia es una frase y puedes ir viendo cuál es el sujeto, el predicado, el verbo, el objeto directo y cómo vas a encuadrar pensando en esta manera de narrar, de tal manera que tú desarrolles un método narrativo eficiente que te dé seguridad, tanto como fotógrafo como director. Porque hay directores que son especialistas en la parte narrativa y entonces a lo mejor no te tienes que preocupar tanto por eso,
pero hay directores que son más especialistas en documental, pero que la parte de la cámara no la dominan tanto, o dirigen actores y la parte narrativa de la cámara no la dominan tanto. Entonces tú eres la mano derecha del director. Y es importantísimo que tú sepas narrar, tú como director de fotografía. Tú necesitas saber narrar. Entonces podemos hablar de la luz y podemos hablar de los últimos lentes y de los últimos filtros y de todas estas cosas que son los juguetes, pero esa ya es la parte aledaña. Todo eso son herramientas para enriquecer lo más importante, que estás contando un cuento. Y para mí es muy importante que la gente entienda esto y que empiecen a desarrollar estas capacidades que tienen que ver con el encuadre, tanto a nivel de una cámara fija y hablar de todas las reglas de encuadre, ¿no? De composición que hay, y después entender que cada una de esas reglas no puede ser de hierro. Cada una puede funcionar para una cosa y deja de funcionar para otra, para un momento y para otro. Por eso no me gusta llamar las reglas, pero por otro lado, entender lo que significa el movimiento y qué estás haciendo cuando estás moviendo la cámara. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo narrativo o es un objetivo puramente estético? Y lo ideal, pues, es que vayan las dos de la mano, pero que no te pierdas en la parte estética y que no descuides la parte narrativa, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estuve haciendo, lo estoy queriendo retomar ahora, porque después se me cargó la chamba y lo dejé de lado, pero hacía Instagram en vivo, ¿no? Me mandaban fotos, gente amateur, les decía, manden fotos, ¿no? Y yo escogía 5 fotos y entonces se las criticaba, ¿no? Les daba ideas, les daba una retroalimentación de eso durante una hora, pero también fui haciendo algunos videos, ¿no? Sobre composición, sobre tamaños de cuadro, que es importantísimo entender los tamaños de cuadro, porque el sujeto predicado tiene que ver todo con tamaños de cuadro, todo, ¿no? Verbo, ¿qué es el verbo? ¿No? O sea, ¿cómo pones el verbo en un encuadre? Si el verbo es la acción, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es parte de la iniciativa de Aprende a Mirar que prometo retomar pronto. Tengo ganas de hacer un video sobre balance, porque creo que en el balance creo que balance es la regla más importante de composición. Y lo voy a sostener en el video, he dicho. Quiero felicitarte, bravo, bravo. Entonces, No, de eso se trata. Y también hemos hecho videos, perdón que te interrumpa, tranquilo. ah, sobre cosas técnicas súper avanzadas, como la teoría del color, eh, o como deliveries, ¿no? Ya para alto nivel de series y demás, entrega para Amazon, para Netflix, etcétera, etcétera. Este, entonces, todo este tipo de cosas creo que vale muchísimo la pena, que es también parte de lo que hace la AMC, que es la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, en la que yo soy parte, y lo más importante que tiene la AMC es que es el compromiso por enseñar. Entonces ha sido muy, muy, muy placentero como crear todas estas sinergias entre todos nosotros, ¿no? Bueno, la AMC ha hecho muchos cursos de muchos tipos y, y poder agregar este tipo de cosas online, pues vale muchísimo la pena, ¿no? Ha sido muy interesante y muy bonito trabajar en todos estos niveles. Con la AMC mi meta es poder entrevistarlos a todos, a todos. Obviamente hay videofotógrafos que todavía pues no tienen la oportunidad y para mí me es imposible, pero bueno, Pues apúrate este, porque aceptamos varios cada año, así es que ya somos como 80 ahorita ya.
Sí, ya soy. Y no, yo felicito el trabajo de Solveig, que hace un buen trabajo impecable por eso. Y también, pues, he entrevistado hasta el momento a Floren, a César Gutiérrez y, bueno, a Eduardo Rivas, Cervelo, además, y hay Sí, más. Entonces, la meta cómo es no. esa. Y algún día Lubeski aprieto alguna vez. De todas formas, yo te quiero, pues, felicitar, Esteban, por la oportunidad, por Hombre, todo lo gracias que a has ti, hecho. Y no digáis gracias. sí, John, por la entrevista. No, de verdad, como te digo, este es tu espacio para que digan no solo tus redes sociales, donde pueden seguir tu trabajo, para que se sintonicen con Aprende a Mirar, que ya pronto lo retomarás. Y un saludo para Colombia, Latinoamérica. Bueno, el espacio es tuyo. Básicamente es la firma es El de Yaca, ELDELLACA. Y ahí estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, que casi no lo uso, pero bueno, ahí estoy. Tengo una página de foto fija que también es el de Yaca, con algunas fotos. No, que es más, eso es más un hobby, ¿no? La foto fija. Y, y estebandeyaca.com está el demo y todo esto. Y el de yaca.com es la otra, la de foto fija. Y eso es, estábamos haciendo una revista de Aprende a Mirar, de foto fija, que estaba increíble y tuvimos un problema técnico y se perdió todo. Híjole, ya no hemos vuelto a agarrarlo, pero no sabes qué padre era porque de lo que se trataba era de darle la oportunidad de exponer su trabajo a fotógrafos que no son fotógrafos, ¿no? O sea, que tienen, que su hobby, que son buenos fotógrafos, pero no se dedican a eso profesionalmente, y que una revista difícilmente te va a agarrar tus fotos. Y entonces nosotros con Aprenda a Mirar le abríamos esos espacios a gente así, gente de a pie, digamos, ¿no? Que sí tenía que tener una calidad visual, pero pues que no era su principal trabajo. Entonces, todo esto, bueno, esto se perdió y pues ya lo recuperaré en algún momento. Pero es un proyecto muy bonito que tengo pues con mucho cariño, pues para la gente, para la banda. Para la banda, sí. Hombre, un saludo para Colombia, Latinoamérica. Ay, Colombia, bueno, yo los quiero muchísimo. Solo conozco Cartagena, pero es lo máximo. Y bueno, es una gente fantástica. Tengo muchos muy buenos amigos colombianos. Lamento mucho que no hayan estado en el mundial, pero los aprecio, los quiero mucho y me encanta el tono y el estilo de voz que tienen para hablar, que es súper sexy. Este, Así es que un saludo para todos con muchísimo gusto y de verdad muy agradecido contigo. Y qué bárbaro, la tarea que hiciste, la investigación que hiciste, ¿no? Me, me tienes muy impresionado, de verdad. Qué buen trabajo, te quiero reconocer por eso, porque sí se ve que, o sea, llegaste con la tarea muy bien hecha, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, me sorprendía así de, wow, nadie que nunca ha querido hablar de esas películas, ¿no? Y tú estabas hablando de ellas, padrísimo. Me ha dado muchísimo gusto. De No, verdad, ha sido un gusto, un placer. no, para mí es un honor poder hablar de estas producciones. Vuelva cuando quiera, bienvenido siempre. Y obviamente te enviaré una copia a tu correo pues, de la entrevista para que le pongas donde quieras, si quieras hacer el día, edición, como sea. Así como le digo a los gringos, save the moment, please. Pero, Exacto, buenísimo, buenísimo. Qué gustazo, ¿eh? bueno, Esteban, la verdad, gracias por la oportunidad. Espero que todos tus proyectos se te cumplan mucho más los que vienen. Gracias, Bueno, excelente. Esteban, Un muchas gracias por la gustazo, oportunidad. ¿eh? No, a usted. Muchas gracias y muchísimo gusto. Que pase buena semana. Chao, chao. Igualmente. Bye bye. Bye, bye.